Amados hermanos y estimados oyentes, es un inconmensurable placer compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Tomo 2. Las promesas de Dios. Semana 1. El ministerio que recibí del Señor Jesús. Basada en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Día viernes. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 20 y 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 15, versículo 42. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 8 y 18. Capítulo 4, versículo 17. Leer con oración. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 3. Invitados a la comunión del Dios triuno. En el día de hoy veremos sobre la revelación que el Señor nos ha dado con respecto a su gloria. Este asunto está relacionado con las dos cartas de Pablo a los Corintios, pues ambas hablan sobre la gloria de Dios y discursan sobre el asunto de ser glorificados. El apóstol nos recomienda, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hoy en día, entendiendo mejor este versículo, ser transformados de gloria en gloria significa ser cada vez más insertados en el Padre. Asimismo, significa que somos invitados por Dios a formar parte de la unidad con el Dios triuno y a participar de su perfección, su santidad, su gloria, su amor, su placer y su felicidad. Dios nos invita a participar juntamente con Él de esa habitación mutua, donde el Hijo está en el Padre está en el Hijo, ambos están en nosotros y nosotros en ellos. ¡Aleluya! De acuerdo con el libro de Proverbios, podemos inferir que en la eternidad pasada Dios no estaba solo, pues había una coexistencia y una coinherencia, mutua inherencia, maravillosa del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Uno era el placer del otro. Había convivencia y unidad entre ellos. El Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De hecho, estas son palabras maravillosas y misteriosas. Así como con Él estaba, yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. ¿Qué significa ser su delicia y tener solaz delante de Él? Para entenderlo mejor, leamos este mismo versículo en la versión La Biblia de las Américas. Yo estaba entonces junto a Él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Proverbios capítulo 8, versículo 30. Cuando leemos, yo estaba entonces junto a Él, inferimos que es Cristo hablando de que estaba con el Padre, así también como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Es por eso que en el bautismo de Jesús el Padre dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto significa solaz, es decir, regocijo. El Hijo se sentía feliz al lado del Padre, y el Padre se sentía feliz al lado del Hijo,
¡Qué maravillosa coexistencia! Entonces, podemos concluir que Dios no estaba solo y triste. No, Él estaba bien, pues es complemento en sí mismo, de eternidad a eternidad. Él era completo en sí mismo, no necesitaba de nada, pero en su amor nos quiso introducir en sí mismo. ¡Gloria a Dios! ¡Cuánto amor! Nosotros jamás tendríamos parte en Dios, pero Él, en su plan eterno, decidió crearnos e incluirnos en Él mismo. Desde el día de la creación hasta la Nueva Jerusalén, vivimos el proceso de ser incluidos en Dios. ¡Aleluya! Asimismo, la epístola a los romanos menciona la sabiduría y el conocimiento. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Aquí encontramos nuevamente los términos sabiduría y conocimiento. Además vemos que los juicios y caminos de Dios son insondables e inescrutables, es decir, jamás lograremos conocerlos por completo. Podemos lanzar una sonda, pero ésta no llegará al fin. En el siguiente versículo, Pablo pregunta, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pero gracias a Dios, en primera a los Corintios, el apóstol dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto nos muestra que por causa de nuestra unión con Él, en nuestro espíritu, hemos conocido la mente de Cristo. Los versículos del libro a los romanos concluyen, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Señor. Nuestra glorificación no se resume solo a la glorificación de nuestro cuerpo, sino que nos lleva a ser insertados en Dios. El Dios triuno nos invitó a participar de su unidad y nos invitó a participar junto con Él de ese organismo universal. Pregunta, ¿qué significa ser transformado de gloria en gloria? Buen disfrute.